Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos consagras con tus mandamientos, con tus estatutos, tus ordenanzas. Te doy toda rabá en esta noche de Yom Arbi que vamos a estudiar. Amén. Encendámosla. Bien, Gabriel Karim, les decía que la vez pasada estábamos estudiando, seguimos estudiando el libro de Mateo del 9 en adelante, de 1 al 8. Y cabalmente, la semana pasada, enseñaba que la energía de Satanás, o sea, de Hasatán en hebreo, se manifiesta en todos los milagros que usted puede ver, los milagros que puede hacer un ídolo. En fin, el objetivo y la misión de Hasatán es engañar para esclavizar la mente y el alma de las personas, para que no vengan a la verdad, para que no crean a la verdad. Y como está escrito también en 2 Tesalonicenses 2:9, que todo es por obra de Satanás. Y dice que va a venir con gran señales, prodigios y engañosos. Alguien me puede refutar y decir, no, pero ahí se está hablando cuando se manifieste el anticristo. Bueno, la gente no sabe ni lo que es el anticristo, porque realmente el que se manifiesta es el antimashiach, el antimesías. Y lógicamente el antimesías es aquel que no va a aceptar las enseñanzas del Mesías. ¿Y cuál es la enseñanza del Mesías? Que guardemos sus mandamientos. En este caso, Mashiach, Yahshua, lo que viene a enseñar es que guardemos sus mandamientos. Entonces, prácticamente que se opone a las enseñanzas de Yahshua, se está oponiendo es un anti-Mashiach, ¿sí? Entonces alguien me puede refutar diciendo que es el que va a venir, es el de maldad. Si el de maldad ya está manifestándose aquí hace muchos años, cuando empezó a dar una enseñanza en contra de la Torá. Así que hay que analizar y pensar. Muy bien, entonces el verso 10 les dice que vendrá con toda falsedad y vendrá con toda iniquidad. Iniquidad quiere decir una persona que no cree, que no guarda los mandamientos, es un inicuo. Eso se lo enseñé la vez pasada. Y va a venir con poderes engañosos e iniquidad para todos aquellos que se pierden. ¿Se pierden en qué? Se pierden en la ignorancia. Para no recibir, dice, el amor de la verdad, para que ellos sean salvados. ¿Salvados de qué? De la ignorancia, salvados de estar sin mandamientos. Eso ya se los expliqué la vez pasada, qué significa la salvación y qué es la salvación realmente. En el verso 11 dice que Hashem, miren cómo Hashem, nuestro Abba, nuestro Padre, les envía un poder engañoso. ¿A quiénes? A los inicuos, a los que no quieren someterse a su voluntad en los mandamientos. Les manda un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea que en otras palabras, el que no quiere acercarse a Hashem, mire, Hashem ahí está con los brazos abiertos esperando que lleguemos a él. Pero el que no quiere, Hashem no forza a nadie. Es como decir que usted quiera forzar a alguien que lo quiera, que lo ame. No, eso es ilógico. Entonces Hashem abre sus brazos para que todos lleguen a él. Pero si el inicuo, el que practica la iniquidad, el que practica violación a mandamientos, el que, como dice Isaías, el que anda comiendo carne de cerdo y ratón, eso lo dice Isaías 66, entonces es un inicuo. Entonces viene Hashem, les manda un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Y cuál es la mentira? Estar en contra de nuestra sagrada y bendita Torá, estar en contra de los mandamientos. Por lo tanto, entonces, les decía la vez pasada que para nosotros los milagros no son una base de nuestra fe. La base de nuestra fe es nuestra sagrada y bendita Torá. Los milagros es engañoso. Han sanado los ídolos, han sanado los hechiceros, han sanado la idolatría, ha sanado el paganismo. Y eso no significa que se está en la verdad. La verdad es nuestra sagrada y bendita Torá. Y como les decía también anteriormente, les decía yo de que
el hebreo, el judío, el israelita es, mire, pensante, es intelectual, razona, piensa, busca una lógica, conoce la historia, etcétera, etcétera. No se deja llevar solamente por lo que pueda creer en la enseñanza de una determinada religión. Por eso, bendito sea Hashem, que hoy estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Como lo dijo el profeta, preguntad por las sendas antiguas. Entonces, y nosotros estamos enseñando las sendas antiguas para volver a la gente de su mal camino y se vuelvan al camino de la verdad, que es nuestra sagrada y bendita Torah. Bien. Todo lo que hemos venido estudiando entonces está orientado en la perspectiva hebrea de nuestra sagrada Torá, todo lo que hemos venido enseñando. Por lo tanto, como lo hemos enseñado, para que los pecados sean perdonados, tiene que haber una teshuvá, tiene que haber un arrepentimiento. Recuérdense que venimos estudiando el texto cuando Yeshua, nuestro Mashiach, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Sí, y supuestamente, entre comillas, ¿verdad? Los griegos, o sea, los que interpretan griego, dice que se maravillaban que Hashem, el poder que Hashem le había dado a la gente para perdonar pecados. Ahorita les explico. Ahora Hashem. Por lo tanto, entonces, los pecados son perdonados. Para que un pecado sea perdonado, tiene que haber teshuvá, tiene que haber arrepentimiento, pero automáticamente, solo así, no significa que un pecado sea perdonado. Entonces, lo que significa teshuvá es retomar el camino y volverse a Hashem. ¿Y cuál es ese camino que tenemos que retomar? El camino de los mandamientos, que están cabalmente en la mal llamada ley de Moisés, porque Moisés no puso ninguna ley. Todo lo que él escribió fue porque el Padre le decía, así le dirás a mi pueblo. Al final, el fundamento de nuestra Torah es Hashem, no es Moshe, pero Moshe es el profeta que fue entregado a la Torah en el monte Sinaí y que nos la da a nosotros. Ok, entonces el poder engañoso es enseñar que Yahshua vino a abolir la ley de Moisés. Ese es un poder engañoso. Eso a todas luces se nota, que cuando dicen que Yahshua viene a abolir la ley de Moisés, esa es una totalmente aberración. Por eso, nuestros hermanos Yahudín, nuestros hermanos judíos no creen en Yahshua. ¿Por qué? Por la misma enseñanza del cristianismo, perdón, la misma enseñanza de las religiones, que vienen a enseñar que Yahshua abole la Torah, y lógicamente eso es una blasfemia contra nuestro rey Yahshua. Esa es una lashon hará, porque él jamás vino a quitar la Torah, vino a confirmar la Torah. Pero Hashem. Entonces, Moshe no habló de sí mismo. La ley de Moshe, él no habló de sí mismo, sino que él enseñó todo lo que el Padre le dijo que enseñara al pueblo de Israel. Por eso cuando se dice la ley de Moshe, sí, yo digo también la ley de Moshe, pero yo lo digo bajo una perspectiva de un alto privilegio de Moshe, de un alto rango profético, porque es conocido el más profeta de todos en el pueblo de Israel, porque Hashem le habló cara a cara a él, aunque eso cara a cara también tendría que explicárselo. Entonces le habló cara a cara a él y le entregó los mandamientos, le entregó la Torá para que uno la diera a nosotros. Pero él no habló de su propia cuenta, sino que él habló y enseñó lo que Hashem le decía que enseñara. Entonces, él no habló de su propia, que habló de sí mismo, sino que habló lo que el Padre le dijo que enseñara. Eso también lo enseñó nuestro Mashiach Yeshua. Eso también lo dijo él en el libro de Juan, el evangelio, mal llamado evangelio, ¿no? En el libro de Yohanan, ahí mejor, en el hebreo. Capítulo 12, verso 49 dice, porque yo no he hablado de mi propia cuenta. Miren lo que dice el Mashiach Yeshua. Yo no vengo hablando por mi propia cuenta, sino que mi Padre mismo, quien me ha enviado, me ha ordenado lo que he de decir o lo que he de hablar. O sea, ni siquiera él habló de su propia cuenta. Cabrín y Karim,
ese poder engañoso para que crean que Yeshua viene a abolir la Torá, es una aberración. Eso es como que el hijo le dice al padre, padre, te equivocaste, yo te vengo a corregir la plana. Eso no es cierto. Él se sometió cabalmente a los mandamientos y fue sin pecado, porque el pecado es la transgresión a los mandamientos. Ese es pecado. 1 Juan 3:4. Bueno, por esto mismo entonces la enseñanza que Mashiach, Yeshua, vino a quitar la ley de Moshe es una terrible, terrible, mala interpretación. Que ese poder engañoso es para que crean a la mentira que les dicen. Y es solamente, pero eso es solamente para aquellos, o sea, aquellos que les llega la verdad, aquellos que se vuelcan a la verdad de la Torá. Ellos, para eso no hay un poder engañoso, pero aquellos que rechazan la Torá, aquellos que rechazan los mandamientos, aquellos que rechazan hacer la voluntad de Hashem, están bajo la fuerza negativa de la oscuridad de Satán. Por esto, cuán equivocados están las religiones occidentales, que caminan violentando los mandamientos y por tanto, como resultado, son merecedores de la ira divina. Mire, vamos a analizarlo así. Estamos analizando el texto del pecado, del perdón, etcétera, etcétera. Los que enseñan que Yahshua viene a quitar la ley de Moisés, y es una aberración muy grande cuando dicen que podemos comer de todo. Mire, está en contra de las leyes del Karutz, está en contra de las leyes de la alimentación del Padre. Mire cómo el Señor de ellos es tan malvado, cómo el Señor de ellos es tan... ¿Cómo le dijeron? Pero no, es que no es nuestro rey Yahshua, no. Por eso yo estoy aquí para defender sus enseñanzas, para defender a nuestro Mashiach, para defender al que murió en el madero y que no le estén sacando conclusiones totalmente en contra de nuestra Torah, porque no es cierto. Pero mire, si lo vemos que él vino a quitar la ley, que él vino a quitar la Torah y que ahora podemos comer de todo, esa es una aberración. Les voy a explicar por qué. Hay muchas personas que se han muerto porque cuando comen el cerdito les entra un gusanito en la cabeza. Algunos se han vuelto locos y otros se mueren. Si fuera cierto de que él vino a limpiar todos los animales para que los comamos, a nadie le haría daño nada. No, pero si seguimos las leyes de alimentación, entonces sabemos que Hashem, Él es nuestro Padre misericordioso, Él es nuestro Padre celestial que quiere lo mejor para nosotros y por lo tanto Él nos dice que tenemos que comer y que no comer. Esas son las leyes de Kashrut en el pueblo judío. Baruch Hashem, vean, digamos. Entonces cuando Yeshua expresa al paralítico, tus pecados te son perdonados, debemos de partir de la base que para que un pecado sea perdonado tiene que haber teshuvá, o sea, lo que trasladaron como arrepentimiento. Ningún pecado es perdonado si no hay arrepentimiento. No hay una fórmula mágica que diga que un pecado es perdonado solo por así. No. Hay que hacer teshuvá, hay que arrepentirse uno para que el pecado sea perdonado. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón del pecado. Eso lo vemos nosotros en el libro de Mateo 9:13. Está escrito. He venido, dice, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, es decir, a la teshuvá. O sea, el texto final, o sea, no estoy hablando de todo el texto porque se los tendría que explicar. Pero el texto en su párrafo final dice, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, es decir, a la teshuvá. Por consiguiente, si nuestro Mashiach le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, es porque el paralítico había hecho teshuvá y por supuesto que se había arrepentido de sus pecados y entonces sus pecados le son perdonados. Alguien me va a decir, pero ahí no está explicado lo que usted está diciendo.
No, pero le voy a explicar algo. Porque le dijeron, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Pero él dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre, quiso decir, para que sepan que el Hijo de José, para que sepan que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, no está hablando fuera del pensamiento judío, no está hablando fuera del pensamiento hebreo, porque todos podemos perdonar pecados, todos. Usted tiene que perdonar. Cuando un joven peca contra usted, hace la shonjara de usted, le roba y él se arrepiente y va con usted a pedirle perdón, usted le tiene que perdonar. Entonces usted sí puede perdonar pecados también. Veámoslo así. Entonces todos podemos perdonar pecados, como está escrito. Si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, si tú no los perdonas a ellos, tampoco vuestro Padre os perdonará a ustedes. Eso está en Mateo 6:14. Es más, en el pueblo de Israel, una persona debe de pedir perdón 3 veces para lograr que su hermano lo perdone. Esta es una costumbre judía, es una costumbre hebrea. Cuando uno comete una ofensa contra su hermano, uno va con su hermano y le dice, perdóname, hermano. Estoy hablando un haber judío, ¿verdad? No solo entre familia. Perdóname, hermano. No te perdono, perdóname, hermano. No te perdono, perdóname, hermano. Entonces, el judío, el hebreo, el israelita le tiene que pedir perdonar. Entonces, los sabios dicen hay que pedir 3 veces perdón. En Rosh Hashanah, cuando nosotros hacemos anulación de votos, decimos, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Pero hay que pedir perdón. No hay perdón. Si no hay teshuvá, no hay perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Eso es parte del lineamiento y el orden que Hashem nos ha dejado a nosotros. Entonces, aquí es donde se pierden los que no conocen la tradición judía. Y sus interpretaciones están basadas bajo la perspectiva griega. Pero esto es totalmente alejado de la realidad de nuestra sagrada y bendita Torah. Bien, si alguna pregunta hay, un comentario, envíenmelo. Envíenmelo WhatsApp, Face, llámenme si quieren. Y pónganme ahí sus preguntas para que yo pueda responderles. Pero envíenme su pregunta. No entro a discusión con nadie, porque los que ya se cerraron su mentalidad, ya están cerraditos. Si quieren aprender, con mucho gusto, de parte del cielo va a venir la luz para que comprendan la Torah. Ahora, si no, de parte del cielo puede venir ese espíritu engañoso para que sigan creyendo a la mentira. Shalom alejen a todos y que el Eterno los bendiga. Yo creo que hoy estuve un poquito así, algo grosero, ¿verdad? No. Enseño verdad, enseño Torah. Shalom alejen. Shalom alejen a todos, Karim y Karim. Shalom alejen. Shalom alejen.